Bien, estamos haciendo algunos comentarios sobre lo que significa vivir con inteligencia espiritual. Algo muy importante es el sentido de identidad con el que vamos a estar viviendo la inteligencia espiritual. Y un factor central, ya lo comentamos, que es clave en todo esto, es el problema del ego. El problema del ego como una falsa identidad. Y esto significa que vivir con inteligencia espiritual nos debe de llevar a un nuevo sentido de quién realmente somos. Y lo que realmente somos es que somos el ser absoluto, somos el ser original, somos el Atman en el lenguaje oriental, somos el espíritu, somos el ser. Este ser espiritual no es una cosa ni es un proceso, ¿sí? Generalmente en la psicología convencional el sentido de identidad es visto como nuestro ego y es visto como una cosa. Actualmente se plantea que necesitamos ir de este sentido de identidad como cosa a un sentido de identidad como proceso, y se empieza a entender más nuestra identidad como proceso. Este sería en gran parte la idea del budismo, ¿no? El budismo dice que somos un proceso, somos la convergencia de 5 agregados, ¿no? Cuando estos agregados, que son las sensaciones, los pensamientos, el cuerpo, la conciencia empírica, entran en contacto entre ellos, ¿sí? Se genera el sentido de identidad de lo humano. Es algo similar a decir que cuando nosotros juntamos carrocería, llantas, motor, asientos, se forma un carro, ¿sí? que están en proceso. Entonces, una concepción mejor de nuestra identidad, de verla como una cosa, como lo ve la psicología del siglo XX, pues sería verla como un proceso, ¿no? Es aquí cuando estamos hablando del yo atencional. Y es más o menos como lo ve gran parte del budismo, no todo el budismo, pero una parte del budismo así lo ve, ¿no? O sea, somos un proceso. Sin embargo, la inteligencia espiritual y versiones más profundas espirituales como el Advaita o el budismo Advaita consideran que nuestra verdadera identidad no es ni una cosa ni un proceso, sino que somos conciencia, pura conciencia, un centro de pura conciencia, ¿okay? Entonces, cuando se ha tratado de ver nuestra identidad como cosa o como proceso, y se encuentra que las dos son construcciones, se dice, bueno, el ser humano no tiene una identidad, es una interpretación budista, ¿no? Bueno, sí hay una identidad, lo que pasa es que no es ni cosa ni proceso, es conciencia, ¿verdad? Y conciencia es el que ve. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nuestra verdadera identidad es conciencia, y la conciencia está mucho más allá, es a priori, de las cosas y de los procesos, porque cosas y procesos requieren tiempo y espacio. O sea, si no hay tiempo y espacio, no puede haber cosas y tampoco puede haber procesos. Las cosas requieren espacio y tiempo, y los procesos requieren también espacio y tiempo. Pero como somos conciencia, estamos antes del tiempo y el espacio. Y aquí es donde estamos hablando entonces, ya no de un yo conceptual, ni de un yo atencional, sino de un yo espiritual, de un yo transpersonal. Y esa es nuestra verdadera identidad. Eso es lo que realmente somos. Y por eso la experiencia espiritual es la experiencia de nuestro propio ser. Entonces vivir con inteligencia espiritual es vivir en la experiencia de nuestro propio ser, es vivenciar lo que realmente somos, es salir de una mente contaminada por los condicionamientos, por los venenos mentales, y entrar a una mente de plenitud, a una mente iluminada, que no cavila de manera indiscriminada, que no genera conceptos indiscriminadamente, ¿okay? Es decir, una mente iluminada es aquella que funciona dentro de los límites para los que fue hecha, pero no contamina nuestra experiencia. Cuando estamos en nuestra verdadera identidad, que es el yo espiritual, más allá del yo conceptual, más allá del yo atencional, ¿sí?
hay un completo desapego de los pensamientos mecánicos. Hay que tener muy claro que el tránsito de un yo conceptual, es decir, de ir del ego a un yo atencional, es decir, a ir al alma, ¿sí?, es sumamente importante para parar el sufrimiento, ¿sí? Si nosotros no salimos del ego, si no salimos del yo conceptual, jamás va a parar el sufrimiento, lo vamos a seguir creando. Así que es supremamente importante salir del yo conceptual y situarnos en el yo atencional. Eso es lo que hace la práctica meditativa. Cuando meditamos en el contexto de la inteligencia espiritual, lo que estamos haciendo es establecernos en el yo atencional. Y en el yo atencional, ¿verdad?, en el yo atencional, ya el pasado y el futuro dejan de tener importancia y estamos centrados en el momento presente, observando las experiencias sin juzgarlas, con aceptación de las experiencias, vivenciándolas, y por lo tanto le cortamos el sufrimiento y nos quedamos con la pura experiencia, que puede ser dolorosa, pero ya no tiene el sufrimiento. ¿Okay? Esto significa entonces un aspecto muy importante. En toda la tradición espiritual y también actualmente en la psicología y en la inteligencia espiritual hablamos del desapego. También se le llama defusión actualmente. Entonces, defusión o desapego es básicamente lo mismo. ¿Y qué significa defusión o desapego? Significan desapegarnos de los pensamientos mecánicos. Es decir, no creernos todos los pensamientos, saber que los pensamientos no son hechos reales, o no siempre son hechos, sino que son fenómenos mentales, temporales, que surgen, pasan y se desvanecen. Entonces, el desapego mental es muy importante. Desapegarnos mentalmente o defusionarnos mentalmente significa no cavilar, ¿sí? No fusionarnos con los pensamientos que luego nos van a hacer sufrir. Y esto es algo que se logra en la medida en que nosotros nos vamos estableciendo en el yo atencional. Pero el yo atencional solo es una etapa intermedia, porque después del yo atencional seguirá el verdadero camino a la trascendencia, que va a ser alcanzar y establecernos en nuestra verdadera identidad, que es el yo espiritual. Entonces la meditación puede ser entendida como la contemplación desde el ojo del espíritu. Vivir con inteligencia espiritual significa vivir con atención plena. Significa hacer de la práctica meditativa una práctica diaria y cotidiana. Y esto significa mirar el mundo, mirarnos a nosotros con un ojo contemplativo, con un ojo espiritual, recordando siempre quién realmente somos. Es decir, vivir con inteligencia espiritual significa un proceso de recordación. Por eso muchas veces en inteligencia espiritual recomendamos que se coloque en un recordatorio. Por ejemplo, aquí en Ashanga, en la fundación, muchos estudiantes, es una tradición, ¿verdad?, traer un mala. Este mala, más que para hacer meditación con él, se puede hacer meditación obviamente, con el japa mala, pero este mala que traemos en la fundación, que traemos aquí en la Ashanga holista, tiene uno de sus principales objetivos es ser un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? Un recordatorio que estamos viviendo con inteligencia espiritual, un recordatorio de que somos seres espirituales, un recordatorio de que estamos en una práctica espiritual constante, un recordatorio que estamos en una práctica de autocuidado, ¿sí? Y que este autocuidado es integral y es sumamente importante para nuestra plena realización. El mundo en que vivimos actualmente, posmoderno, es tan conflictivo, es tan patológico, que hay una gran necesidad de los seres humanos de vivir una espiritualidad genuina, una espiritualidad auténtica. Esta necesidad es satisfecha, especialmente en el mundo occidental, también en el mundo oriental, por la mundialización tan importante que vivimos, a través de la inteligencia espiritual. Hay que recordar que la inteligencia espiritual es un recurso que está basado en evidencias, es decir, la inteligencia espiritual es una propuesta
que está basada en muchísimos estudios y muchísimas investigaciones experimentales hechas en las mejores universidades del mundo. Por eso es sumamente recomendable asumir sus prácticas, asumir su proceso para una sanación profunda de nosotros mismos. Vivir con inteligencia espiritual significa vivir con amor universal, significa vivir con gratitud y significa seguir el camino de nuestra propia realización. Así que vivamos con inteligencia espiritual para gloria de nuestro propio ser.